Esta mañana hablamos sobre lo que Dios hizo en el pueblo de Israel cuando fue sacado de la esclavitud. Cómo Dios lo libertó de mano de los egipcios. ¿Sí? Cómo Dios lo libertó. El pueblo estaba atemorizado para conectar con esto. Rezongaron en contra de Moisés porque lo habían sacado y estaban en el desierto. Por un lado tenían el Mar Rojo y por el otro lado tenían a los egipcios. Se crea una confusión allí con el faraón, y faraón sale a buscarlos. Y entonces el pueblo estaba con el Mar Rojo por un lado y por el otro lado estaba con los egipcios. Y entonces el pueblo se enoja con Moisés. Se enoja. Dice: ¿por qué no nos dejaste? No había sepulcro allí en Egipto, que nos trajiste aquí para morir. Nos trajiste aquí para morir. Mejor no hubiera sido que nos morir allá como esclavos y no estar enterrado aquí en la arena del desierto. Y Moisés habla y le dice: muchachos, ahora establezcanse y miren lo que Dios va a hacer con ustedes. Dios va a pelear por ustedes y ustedes van a estar tranquilos. Ustedes van a estar tranquilos. ¿Quién ante una adversidad no se ha puesto mal? Una enfermedad, un problema de familia, un problema económico, que pareciera que se nos viene el mundo abajo. ¿No le pasó a usted? Si quiere, yo escribo un libro. Escribimos un libro. Pero siempre hemos podido ver la mano de Dios obrando. Y entonces, cuando llegó el momento y los egipcios venían en contra del pueblo de Dios, Dios le dice a Moisés: levanta tu vara, Moisés, hacia el mar. Y sabemos lo que pasó, ¿no? El mar se abrió y dice que el pueblo pasó como en tierra seca. El pueblo se había enojado en contra de Dios. Primero en contra de Moisés y después en contra de Dios. ¿Cuántas veces te enojaste con Dios? A ver, ¿cuántos corajudos hay que dicen: yo una vez le rezongué a Dios? ¿Sí o no? Acá hay uno. Aquí hay uno. ¿Cuántas veces te enojaste con tu esposa y con tu esposo, pero tampoco la dejaste de querer? ¿Sí o no? Y la gente se enojó con Dios. Y Moisés le dice: miren muchachos, vamos a pasar del otro lado. ¿Pero cómo si tenemos el mar acá? Moisés levanta la vara, el mar se abre y dice que el pueblo pasó como en tierra seca. Pero ellos veían que el pueblo venía, los egipcios venían a atacarlos. Y cuando salió el último hebreo del Mar Rojo, Dios le dice a Moisés: date vuelta, mirá, levantá la vara de vuelta. ¿Qué pasó? El mar se comenzó a cerrar. Y Moisés le dijo al pueblo: los egipcios que ahora ven, nunca más lo volverán a ver. Cuando estaban todos los carros dentro del agua, el agua se cierra, mueren todos ahogados y Faraón lo ve del otro lado. Y dijo: verdaderamente este pueblo Dios los está defendiendo. Vemos esta historia de algo que Dios libró sin estar en una dificultad, sin estar en un problema. Era el problema de verlo, ¿no? Pero ellos no lo experimentaron en carne propia. Pero tenemos otro hecho. El hecho de Daniel. Cuando Daniel fue echado al pozo al horno de fuego. Daniel el rey Nabucodonosor había hecho una estatua y todos se tenían que ir a reverenciarlo.
Y Daniel y 2 amigos que estaban como esclavos allí no lo hicieron, porque ellos no negociaron su fe, su esperanza, su confianza para agradar a un hombre. Ellos no negociaron. Y nos damos cuenta, iglesia, que cuando tú no negocias las cosas de Dios, Dios siempre va a defenderte. Aún, escúcheme bien, aún cuando estés en el peligro mayor y estés involucrado en el peligro mayor. Tal vez una enfermedad, personas que están luchando contra un cáncer, contra una ACV, que estás con el problema encima. De ahí Dios te puede sacar o Dios puede sacar. Y así pasó con Daniel. Entonces, los religiosos de aquel tiempo lo acusaron a Daniel y a sus amigos, diciéndole: rey, tú dijiste que aquel que no te reverenciara la estatua que hicimos para vos. Hicieron firmar un decreto a Dios, al rey, que iba a ser echado al horno de fuego. Y dice que el rey Nabucodonosor se enojó, se molestó. Y entonces fue y dice: tengo que cumplir lo que yo mismo firmé, aunque en este tiempo no pasa, ¿vio? Una información, hacemos paréntesis y lo cerramos. En este tiempo no pasa. Cuando se es responsable aún aquellas cosas que no nos gustarían, hay que cumplir, la verdad. Entonces fue a muy pesar del rey Nabucodonosor. Dice que fueron y calentaron el horno 7 veces más de lo habitual. Fue tanto que los que fueron a echar a Daniel y a sus amigos, dice que el mismo fuego, el calor que salía, los mató. Los mató. Y fíjese la declaración de Daniel, que a veces nosotros, ¿cuánto nos cuesta decir las cosas en fe? Porque a veces vemos las cosas tan oscuras, como dice tanta gente por ahí, ni Dios nos puede sacar de esto. ¿Cuántos desconocen, no? El obrar y el poder de Dios. Dice que Sadrac, Mesac y Abednego contestaron cuando ya estaba el edicto para echarlo al fuego, al horno. Dice que contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. ¿Qué te parece? Es capaz de salvarnos y nos rescatará de su poder, del poder del rey y de su majestad. Ellos reconocían la autoridad, ¿sí o no? Porque estaban reconociendo la autoridad del rey Nabucodonosor. Ellos eran hombres obedientes, respetaban la autoridad. ¿Cuánto nos falta a nosotros, no? Reconocer a la gente que están en autoridad. Y le faltamos respeto a veces al policía, algunos que están manejando situaciones, la cual tenemos que ir y respetar la investidura. Pero aún si no lo hiciera, deseamos dejar en claro que jamás serviremos a otros dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y siguen hablando, dice. Entonces, versículo 19 del capítulo 3. Entonces, Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrac, Mesac y Abednego, que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Y dice, mandó a calentar 7 veces de lo habitual el horno. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a estos jóvenes y lo arrojaran al horno ardiente. Así que lo ataron y lo arrojaron al horno totalmente vestido, con pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Estaba dispuesto a que se quemaran vivos
que se quemaran vivos, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esta forma, Sadrac, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron en las rugientes llamas. De pronto, ese de repente de Dios, ¿no? De pronto. Y le voy a ver, va a ver usted por qué. Dice que el rey, lleno de asombro, se puso de pie en un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los que echamos allá adentro? ¿No eran 3? ¿Y cómo yo veo 4? Era el mismo Dios que se había puesto allí para defenderlos. Y la palabra nos sigue informando, nos sigue diciendo que cuando fueron sacados, ni olor a humo tenían. Y no quiero venderte espejitos de colores, porque por ahí algún incrédulo puede llegar a decir: pero en aquella época Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios, dáselo bien fuerte si has creído a esto. Dios, gracias mi hermano, sigue siendo el mismo. Así que no hay adversidad que pueda dañarte si te mantienes íntegro delante de Dios. Si te mantienes íntegro. ¿Y qué significa ser íntegro delante de Dios? Como estos hombres que no se doblegaron ante una situación, ante un problema. Ellos no les importaba caer al horno, porque sabía que aún ahí Dios iba a defenderlos. Cada mañana que yo salgo a hacer mis actividades o comienzo las tareas, le digo: papá, hoy necesito que actives los ángeles que tú tienes preparados hoy para mí. ¿Sabía eso usted? Y no estamos hablando de idolatría, ni de paganismo, ni de nada aquello que pueda acusarnos, porque la Escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y los defiende. ¿Cómo no vamos a pedir ese auxilio? Yo le cuento, hay veces que me pasan cosas, ¿no? Por ahí en la ciudad donde nosotros vivimos se han multiplicado muchísimo los vehículos. Y cuando voy a hacer algún trámite, no encontrás estacionamiento porque no hay playa de estacionamiento tampoco. Son muy pocas las playas que hay. Yo no sé si acá pasa lo mismo, pero cada uno de nosotros somos cómodos. Queremos conseguir un estacionamiento frente a donde yo voy a hacer las cosas. ¿O no? ¿Sí o no? Gracias, hermano. Dices, somos cómodos. Y cuando voy llegando a la ciudad digo: Señor, conseguime un estacionamiento para estacionar el auto. ¿Y sabe qué pasa? La mayoría de las veces lo encuentro. Si no es enfrente, es un poquito más atrás, más adelante, o es a la vuelta a la cuadra, que tengo que caminar muy poco. Es un error, porque yo necesito caminar bastante, porque hay que bajar todo esto. Hay que bajarlo. Por falta de ejercicio no lo tengo. Es un error de mi parte y lo reconozco. Falta tomar la decisión, ¿no? De comenzar a activar alguna actividad. Pero yo miro esto, ¿no? Dios está de tu lado siempre. 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 El pasaje de esta mañana hay una parte que dice: yo pelearé por ustedes y ustedes estarán
tranquilos. Dios nos manda que tenemos que activar, que tenemos que avanzar, pero en la fe, creyendo que Dios tiene todo bajo control. ¿Cuánto nos falta como cristianos activar en Dios este tipo de fe? Estos muchachos, hoy lo comentábamos con mi esposa, estos muchachos no estaban en una situación cómoda. ¿Estaban cómodas? ¿Le parece a usted que estaban cómodas? Cuando el rey había decretado que lo tenían que meter, lo tenían que rostizar. Y fueron echados adentro. Y ahí Dios aún lo defendió. Quiere decir que aún en la dificultad, en el problema, estaban siendo guardados por Dios, sostenidos por Dios. Y entonces dice que el rey ahí tuvo temor. Y después dijo el rey: aquí en adelante no se va a adorar a otro Dios que no sea el Dios de estos muchachos. ¿Dice así o no dice así la escritura? Dice así. Aquí no se va a adorar otro Dios que no sea el Dios de Daniel y sus amigos. ¿Sabes si cada uno de nosotros tuviéramos esta actitud que tuvieron estos muchachos, cuántos problemas hoy no tendríamos en todos los aspectos de nuestra vida? Pero nosotros a veces nos encerramos en nosotros mismos y en la comunidad donde nosotros nos movemos. Esta mañana creo que decía la pastora Noemí que no nos abrimos. Hermano amado, donde tú te mueves, la gente tiene que conocer el poder de Dios. Tú tienes testimonio para contarle: mira lo que Dios hizo en mí. A mí no me da vergüenza, créalo, hermano. Por ahí mis hijos me dicen: papá, no hagas eso. Porque donde voy, y si hay alguien con problemas, en la calle oro, en una oficina oro, y si no lo saco para afuera a la vereda y oro. No me da vergüenza. Porque después de conocer el poder de Dios en todas las cosas que Dios hizo en mi familia, por eso le decía que si quiere yo le escribo un libro de cuántas cosas me sacó cuando yo era soltero y después de cuántas cosas Dios obró y trabajó por mí después de casado. Milagros financieros, milagros de salud, milagros que hizo con mi hija, resucitarla de la muerte. Si alguien me pregunta: ¿cómo usted puede saber que Dios resucita de la muerte? Porque lo experimenté. No lo tengo solamente escrito aquí cuando Jesús sacó a Lázaro de la tumba. Porque lo experimenté. Así que cuando pases momentos difíciles, no te hagas problema, como decían estos muchachos. Y si no nos defiende allá adentro, estamos felices. Sácale provecho a lo que te pasa. Hola. Sácale provecho. No solamente sacarle provecho cuando las cosas te van bien, aún en las dificultades, en el problema, decirle: ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Para qué me sirve esto? Cuando Dios nos llamó a la obra, hace más de 20 años, estábamos en una situación económica buena, pero cuando Dios comenzó a tratar con nosotros, trabajábamos en la iglesia, apoyábamos a nuestros pastores, éramos fieles en nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y las cosas iban para atrás. Para atrás. Orábamos y decíamos: Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué, Señor, nos pasa esto? Y por eso le digo que cuando Dios me habla, yo soy muy atento a lo que Dios me dice. Y un día, mirándome en el baño, peinándome, Dios me habla con voz audible. Con voz audible, así como le digo, voz audible. Estoy en la presencia del Espíritu Santo. Con voz audible Dios me dice:
No me pregunté por qué. Pregúntame, ¿para qué? ¿Para qué? Yo no sé si algún día usted alguna vez ha tenido la experiencia que le llega un oficial de justicia a golpear a la puerta de su casa, a decirle, vengo a informarte que tal día te vamos a arrematar esta propiedad. ¿Alguna vez tuvo esa experiencia? Que le vayan a quitar una propiedad. Una propiedad que era el fruto de trabajo yo soy único hijo de mi mamá, de mi papá y mía. Es feo una experiencia de esa, ¿no? Y de allí Dios me sacó. Limpió todo. Usted me puede llegar a preguntar, ¿y con la cuestión de las deudas? Yo tengo muchas deudas, pastor. Dios me pagó deudas. Dios me la pagó. Tenía una deuda muy grande en bancos. Y en un mes, un par de meses, ese banco pasó de distintos dueños, hermano, por distintos dueños. Cuando ya hubo uno que se estableció, voy, hablo y me dice, quiero saber cuánto es lo que yo estoy debiendo acá. Número de documento, en aquel tiempo era menos sencillo que ahora, pero con el número de documento se fijaban en los archivos. Me dice, no señor, usted no debe un peso acá. No debe un peso. ¿Quién lo hizo eso? El Señor. Y sabe, antes de que pasara eso, estábamos con mi suegro, el pastor Ernesto, y le digo, mire, ya no aguanto más con esto de las deudas, porque era impagable, era en esa época de los intereses, que todos los días los intereses aumentaban de la hiperinflación. Le digo, ya no aguanto más. Digo, ¿por qué no oramos para que Dios me pague las deudas? Porque de otra manera no voy a salir adelante. Y en esa sencilla fe, esa fe sencilla, allí oramos con mi suegro, con mi pastor, y pasó eso. Dios nos pagó las deudas. Y estaba en un río turbulento, como estos muchachos. Estaba en riesgo su vida. ¿Qué te quiero significar con esto, iglesia? Que cuando tú abres tu corazón para Dios, no reniegas contra Dios y aceptas a veces la prueba que viene, Dios te va a sacar adelante. Nunca reniegues en contra de Dios. A veces tenemos que preguntar, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? En algún lugar nos equivocamos, porque Dios nunca se equivoca. ¿Me escucha? Dios nunca se equivoca. Iglesia amada, comencemos a vivir, porque todos los días tenemos que comenzar a vivir algo en nuestras vidas. Hay algo de lo único que tenemos que estar seguros, de una promesa de Dios. Que eso mañana no sabemos qué va a pasar en nuestras vidas, ¿verdad? No vamos a saber. Pero hay algo que sí sabemos. Dios cada mañana, ¿qué hace? A ver si alguien se acuerda. Cada mañana Dios renueva su misericordia, sus bondades a nuestro favor. Aumenta nuestra fe. Eso debes estar seguro, Señor, hoy sobre mi vida va a renovar tu misericordia. Va a renovar las promesas que tú me has dado siempre. En este mundo vamos a tener aflicción. Está escrito. No estoy diciendo nada que no esté escrito. En este mundo tendrán aflicción. ¿Y qué más dice? A ver, ¿alguien se acuerda?
A ver si alguien se acuerda. Pero confíen que yo he vencido al mundo. Aleluya. Aleluya. Iglesia amada, y con esto oramos. Cuando caminas en las promesas de Dios, todas las cosas se van a superar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Dice así, ¿no? Y cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Quiere decir, en lenguaje común, en lenguaje cotidiano, que situaciones difíciles las vamos a tener que vivir. Recién hablaba con mi querido hermano que todas estas cosas nos sirven para madurar. Y si no le ponemos oído al diablo, que ese debe ser nuestro anhelo todos los días, ser sordo para el diablo, sordo, pero con fe para lo que Dios nos dice, de todas las cosas vamos a salir adelante. Adelante. Hay muchas cosas en la vida nuestra que debemos poner por obra para que Dios haga. Una de las cosas es la fe, ¿sí o no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay otra cosa tan importante, es la obediencia. Dice la Escritura que en la obediencia, ¿qué pasa? En la obediencia hay bendición, hay victoria. Mire qué sencillo que es esto, ¿no? ¿Es sencillo, sí o no? Claro que es sencillo. Claro que es sencillo. Y así debe ser nuestra vida todos los días. Ser obedientes. Y allí Dios comienza a obrar, Dios comienza a hacer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, lo cumple. Tenemos la palabra profética más segura, que es lo que encontramos aquí. Aquí. Esta mañana le contaba a los hermanos una situación que me tocó vivir, o que nos está tocando vivir hace un par de semanas hasta esta parte. Y Dios, como a las 4 de la mañana, me trajo la palabra de esta mañana. Parte, y después la he complementado con esto. Cuando dice una situación, hermano, bastante complicada, pero no imposible para Dios. Y Dios me dijo, y me despertó a las 4 de la mañana: yo pelearé por vos y vos tenés que estar tranquilo. Hacé lo que tengas que hacer, pero yo voy a pelear por vos. Déjame que yo obre, que yo haga. Porque cuando Dios abra, cuando Dios hace algo, lo hace en forma definitiva. Cuando nosotros hacemos algo, siempre aparece algo nuevo. Pero cuando Dios hace algo, Dios lo hace para finiquitarlo. Si Dios estuvo, Dios está y Dios va a estar contigo.